Les voy contando entonces un poco. Mi nombre es Aurora Puerta, soy ingeniera química de la Universidad Nacional en la sede de Medellín. Tengo una especialización en manejo y gestión del agua. Hago parte de Mux Ingeniería Verde, una empresa de acá también de la ciudad de Medellín, donde somos unos apasionados por el recurso hídrico y desde hacía un año más o menos este tema de la Escuela del Agua se venía cocinando y debido pues también a la situación que hemos vivido en estos últimos días, en estos tiempos tan extraños, decidimos entonces no darle más largas a esto y lanzarla con esta primera serie de charlas de manera gratuita, donde lo que queremos entonces en la escuela es hacer una construcción colectiva del conocimiento, o sea, que no solo que el conocimiento no esté en manos de unos pocos, sino que todos los que tenemos interés por estos temas ambientales, sobre todo por el tema del agua, nos podamos juntar, podamos conversar, podamos dialogar y podamos construir conocimiento alrededor del recurso hídrico. Hoy iniciamos entonces con el tema de tratamiento de aguas residuales, que es un tema que hemos detectado que genera mucho interés, y vamos entonces a continuar la semana entrante con otros dos temas, que es las formas del agua en el tema de hidrología y con la parte de gestión de residuos, donde vamos a ver cómo los residuos también se conectan con la gestión del recurso hídrico. Estas son las primeras actividades que tenemos. Tenemos otro par de cosas que hemos estado trabajando y que les contaré entonces a medida que vayamos desarrollando la charla y de manera puntual pues al finalizar la misma. Bueno, para no hacerlos esperar más, que esta hora es un poquitico complicada, entonces vamos a arrancar en materia. Les voy a pedir el favor de que vayan dejando sus preguntas y sus comentarios en el chat para que para mí se facilite muchísimo más conversar de este tema en particular. Vamos entonces a empezar a hablar del ciclo del agua, el ciclo del agua como la ecuación del todo, el ciclo del agua como la ecuación del todo en el tema del recurso hídrico. Entonces tenemos, este es el ciclo del agua que nos han enseñado a nosotros en el colegio desde que estamos en primaria. Nosotros entonces vemos siempre el mar, vemos los ríos, vemos los lagos, vemos el agua lluvia, y entonces siempre nos han contado la historia de que llueve, la lluvia cae al suelo, en el suelo la lluvia tiene un proceso de infiltración que hace recarga de un agua subterránea, que también esa lluvia cae a los mares, a los lagos, a los ríos, esa agua se evapora y al evaporarse entonces forma unas nubes, y cuando el agua está en el aire y esas nubes se condensan y chocan entre ellas, se genera entonces el agua lluvia y el ciclo del agua se cierra. Eso es lo que nos han enseñado a nosotros en el colegio y eso es lo que nosotros tenemos pensado y lo que nosotros tenemos en la cabeza pues en relación al recurso. El tema es que a ese ciclo del agua le está haciendo falta un factor muy importante y ya les voy a mostrar por qué. Entonces nosotros vemos que este ciclo de esta imagen, ahí solamente estamos viendo montañas, nieve, glaciares, naturaleza. El ser humano no aparece en esa grafiquita por ninguna parte. Y vamos a ver entonces qué pasa cuando nosotros, como seres vivos que también habitamos este planeta, que hacemos parte de este ecosistema, llegamos a intervenir ese ciclo del agua. Entonces, ¿qué hacemos nosotros como personas? Nosotros tenemos empresas, allí se fabrican los productos que nosotros consumimos. Tenemos animales, tenemos ganadería, tenemos piscicultura, tenemos granjas de pollos, granjas de cerdos, porque nosotros nos alimentamos y comemos carne. Entonces tenemos una actividad ganadera, porque nos alimentamos. Nosotros también como seres humanos, al habitar el planeta,
generamos todo un entorno en el cual nosotros podamos desarrollar y podamos vivir. Entonces construimos nuestras ciudades, nuestros pueblos, los barrios, las casas, las edificaciones. Y nosotros pues también, además de comer carne, comemos otras cosas. Entonces tenemos una actividad agrícola, tenemos una vocación agrícola que desarrollamos también en el territorio. Todas esas intervenciones que como seres humanos hacemos nosotros en el planeta tienen un impacto en ese ciclo hidrológico del agua que conocemos desde el colegio y que nosotros no pintamos o no tenemos en nuestra cabeza. ¿Qué es lo que pasa entonces? Que cada una de esas actividades que yo les acabo de mencionar genera un agua que se llama un agua residual. Esa agua residual es lo que sobra de la producción de los bienes y servicios que como seres humanos necesitamos para habitar el planeta. El agua residual entonces tiene unas características muy diferentes al agua que nosotros tenemos desde la fuente. Nosotros tenemos en la fuente un agua limpia y al nosotros usarla para fabricar esos bienes y servicios de los que les hablo, como las industrias, como lo que ocurre en las industrias, como el alimento o como nuestras actividades como asearnos, por ejemplo, a la salida de esa hay un agua residual y esa agua residual se debe pintar en el ciclo hidrológico del agua para saber entonces cómo se va a gestionar y cómo se comporta y cómo la volvemos a incorporar allí de una manera segura, segura para nosotros y segura para el entorno. Entonces acá vamos viendo en las flechitas las corrientes de esa agua residual que van llegando a esos cuerpos hídricos al agua subterránea. El problema del agua subterránea es que es subterránea y no se ve. Y a los cuerpos de agua superficiales que son los ríos, los lagos y los océanos con los que contamos. Todo eso entonces, un agua residual que tenemos que visibilizar y que tenemos que pintar en ese ciclo. Ahora entonces puntualmente, ¿qué es y de dónde viene el agua? Lo que yo les estaba contando, el agua residual la generamos nosotros, los seres humanos, como consecuencia de las acciones que nosotros tenemos en el ambiente para poder desarrollarnos como especie. ¿Qué hace esta agua residual? Alteramos la calidad, le agregamos unos contaminantes que tienen unas características nocivas y peligrosas, no solamente para el medio ambiente, sino también para nosotros mismos, porque como les mostré, es un ciclo. En algún momento esos contaminantes es muy probable que regresen a nosotros. ¿Cuáles son las características del agua residual? El agua residual podemos decir que tenemos tres características: físicas, químicas y biológicas. En las características físicas del agua tenemos el olor, el color, el sabor, la turbiedad y la conductividad eléctrica, por mencionar algunas. Son características físicas porque no se transforman por vías químicas, sino por vías físicas y porque nos dan unas condiciones como de apariencia que nosotros podemos detectar a primera vista, unas condiciones cualitativas. Esas son las características físicas del agua. En las características químicas encontramos todos aquellos componentes de naturaleza química que pueden ser transformados en esa agua también por vías químicas o en algunos casos por vías biológicas. Entonces, en las características del agua residual, en las características químicas tenemos DBO, DQO, nutrientes que son fósforo y nitrógeno, tenemos también los sólidos disueltos de naturaleza inorgánica como todos los metales pesados, iones como los sulfuros, los sulfatos y el cianuro que pueden estar presentes en un agua residual dependiendo de la fuente que genere esa agua residual. Y también el agua tiene unas características biológicas donde hay una biota o unos organismos vivos que de manera natural están en el cuerpo de agua y que también son bioindicadores indicándonos si estos microorganismos están o estos organismos vivos están presentes en ese entorno, es porque el agua es segura, como hay otros microorganismos que son patógenos y que nos afectan a nosotros, ya hablando pues de un tema de salud pública. Por ejemplo, la cólera, que Colombia la sufrió, en Latinoamérica se sufrió de cólera. En algún momento esa cólera era transmitida por el agua y hay otras cosas como la diarrea que se transmite también por el agua, hay unas enfermedades virales y unos microorganismos patógenos como les mencionaba que nos producen enfermedades. Entonces el agua, además de que es una cosa que nosotros vemos de manera súper cotidiana y que está muy inmersa en nosotros y hace parte del paisaje, tiene entonces unas características que le dan unas propiedades bien interesantes a cualquier otro fluido con el que nosotros interactuemos en la naturaleza. Voy a centrarme un poquitico en las condiciones químicas en DBO y DQO
porque cuando leemos algún documento técnico de aguas residuales, estos parámetros siempre los vamos a encontrar en cualquier cosa que nosotros vayamos a leer. Y además, por ejemplo, en el Estudio Nacional del Agua, que hace el IDEAM y que publica cada 4 años, cuando se habla de calidad de agua, siempre nos lo traduce a nosotros en términos de BO y de QO. Entonces, seguramente muchos de ustedes están familiarizados con qué son esas cosas, pero queremos entonces recordar, quitarle un poquitico de hierro a esos conceptos y asimilarlos de una manera mucho más fácil para todos. Entonces, la DBO es la demanda bioquímica de oxígeno y es la cantidad de oxígeno que los microorganismos consumen para degradar materia orgánica. ¿Eso qué traduce? Y nos vamos a imaginar entonces una situación. Nos vamos a imaginar que nosotros somos dueños de una empresa que produce dulces y que esa empresa que produce dulces la tenemos en el lugar que nosotros queramos, pero que va a estar asentada muy cerca a un río, ¿cierto? Entonces allí tenemos unas personas que trabajan en esa empresa de dulces, entonces toda la actividad de esas personas en esa empresa de dulces, que es lavarse las manos, asearse, ir al baño, me va a generar un agua residual, ¿cierto? Atada a mi aseo personal, ¿cierto? Por decirlo de alguna manera. Y también vamos a tener entonces un agua residual en esa empresa de dulces que tiene otras características y que viene de la planta de procesamiento que se encarga de la fabricación de esos dulces. Entonces, supongamos que nosotros no tenemos ningún sistema de tratamiento del agua de nuestra empresa de dulces y que simplemente lo que hacemos es juntamos el agua, abrimos una esclusa o tiramos una tubería que llegue al río, ¿cierto? Decimos, no queremos hacer más esto, vamos a medir las características del agua, vamos a medir DBO. Y nos encontramos que tenemos una DBO, por decir cualquier cosa, de 1000 miligramos de oxígeno por litro. ¿Eso qué significa? Que esa agua que está llegando a ese río que tenemos cercano en nuestra empresa de dulces necesita una demanda bioquímica de oxígeno de 1000 miligramos de oxígeno por litro, ¿cierto? Entonces, ¿qué pasa? Los microorganismos que están en ese río, ellos empiezan a comerse el agua que nosotros le estamos tirando porque la encuentran atractiva. Tiene nutrientes, tiene características, tiene propiedades que son deseables para el desarrollo de ellos, pero ¿qué pasa? Para degradar esa agua se necesita esa cantidad esa demanda bioquímica de oxígeno. Entonces los microorganismos empiezan a consumir esa materia orgánica que está allí presente y al consumirla van gastando todo ese oxígeno. A los microorganismos al ir gastando todo ese oxígeno o al ir necesitando todo ese oxígeno, lo que hace es robarle oxígeno a los otros seres vivos que habitan ese cuerpo de agua, generando alteraciones en los ecosistemas. Entonces, si agota el oxígeno que tiene disponible ese río, se ven afectados los otros seres vivos que interactúan y que viven de ese río, incluyendo nosotros, porque por ejemplo si más abajo nosotros tenemos actividad pesquera, no vamos a encontrar peces para pescar con toda seguridad. Y porque también eso hace que el oxígeno disminuye, llegan otros seres que no necesitan oxígeno, hay unas plantas que no necesitan mucho oxígeno, se llama también eutrofización del agua, que ahorita les muestro una imagen. Llegan esas plantas, impiden el paso de los rayos del sol a ese cuerpo de agua, las otras plantas o las algas que habitan allí necesitan luz solar para desarrollarse, entonces estamos interrumpiendo un montón de ciclos y un montón de sucesos que se dan en el río simplemente porque estamos agregando un agente contaminante. Entonces la DBO hace referencia a esa cantidad de oxígeno que necesita un microorganismo para degradar esa agua, para degradar la carga orgánica de esa agua y que al necesitar entonces ese oxígeno significa que se lo está quitando a las otras cosas y por eso es tan importante tener una medición de DBO y por eso es tan importante tener claridad en lo que es este concepto. Ahora entonces vamos para la de QO. La de QO es la cantidad de oxígeno también requerido para oxidar la materia orgánica, pero ya no por medios biológicos. En el anterior estábamos hablando de microorganismos, que son seres vivos, sino que estos ya son por medios químicos, ¿cierto? Tenemos entonces un agente oxidante, pensamos en un agente oxidante, la cantidad de oxígeno que se necesita ese agente oxidante para degradar esa materia. La de QO siempre va a ser mayor a la de BO, siempre, porque la de QO de alguna manera engloba esa característica de la de BO en el agua. Este es un ejemplo de eutrofización, esta es una fotografía de un tramo del río Cauca, donde entonces vemos el crecimiento de estas plantas
de estos buchones de agua, que así también se les conoce, ellas se pueden utilizar para hacer tratamiento de agua, pero en este caso particular es un problema. Es un problema porque si ustedes ven, el cauce del río se ve interrumpido, si hay actividad pesquera, si hay aprovechamiento de los recursos de ese río, las poblaciones aledañas se ven afectadas, además porque está interrumpiendo el exceso de la presencia de estos seres, está interrumpiendo toda una serie de sinergias y una serie de procesos que se dan en los otros organismos vivos que habitan ese cuerpo de agua. ¿Dónde generamos entonces nosotros agua residual? En los hogares, en nuestras casas, en nuestros apartamentos. Ya les mencioné un poquitico cuáles son los puntos generadores. ¿Dónde generamos agua? Cuando lavamos la ropa. El agua que sale de la lavadora es un agua residual. Se le conoce como agua gris. Cuando hacemos la descarga de un inodoro, también tenemos un agua residual. Cuando nos bañamos, tenemos un agua residual. Cuando nos lavamos el pelo, cuando nos lavamos los dientes, etcétera. Antes de continuar, por acá preguntan qué es la eutrofización. La eutrofización de las aguas, gracias por la pregunta. La eutrofización de las aguas es cuando estos cuerpos de agua tienen muchísimos más nutrientes de los que necesitan. ¿Cuáles son los nutrientes? Nitrógeno y fósforo. Entonces tenemos mucho nitrógeno, tenemos mucho fósforo y entonces como tenemos tanto de esos nutrientes llegan unos microorganismos que degradan ese nitrógeno que tienen disponible y que también consumen oxígeno. Entonces, mientras degradan el nitrógeno y el fósforo que tienen disponible, consumen oxígeno, agotan el oxígeno de ese cuerpo de agua y podemos decir que es un cuerpo de agua que va a sufrir unos problemas de eutrofización, donde entonces va a estar rico en exceso en esos nutrientes y no va a permitir un tipo de vida que requiera oxígeno. O sea, el agua necesita oxígeno para que todos los organismos puedan desarrollarse allí, ¿cierto? Si nosotros tenemos un proceso de eutrofización, quiere decir que el oxígeno que tenemos disponible ya es muy poco o es nulo, y entonces en ese río o en ese cuerpo de agua no hay vida, o no hay vida desde el punto de vista como de interés para nosotros como seres humanos. Sigo entonces por acá. El agua residual también está presente en la agricultura. Colombia es un país de vocación agrícola. El 65%, la agricultura consume el 65% del agua que nosotros tenemos. Es el mayor consumidor de agua que tenemos en el país. El agua residual en la agricultura es un tema bien particular porque entonces, por ejemplo, en la fotografía vemos cómo llega un avión que tiene agroquímicos y entonces está inyectándole agroquímicos a un cultivo cualquiera. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? Pero yo ahí no veo ningún río ni ningún lago cerca. ¿Se acuerdan que ahorita les dije que el problema del agua subterránea era ese, que no la veíamos, que es subterránea? Lo que pasa entonces allí es que eso, claro, lo aprovechan las plantas, se matan las plagas que se quieran eliminar, ¿cierto? Se fertiliza el suelo, pero hay unos excedentes. ¿Y los excedentes a dónde van? Al suelo. Y el suelo entonces, el agua cuando llueve o una escorrentía, toda esa agua se puede infiltrar a un acuífero o a un cuerpo de agua subterránea, contaminando entonces ese acuífero o esa agua subterránea. Entonces es allí donde aparece el agua residual en la agricultura. En la industria es absolutamente claro. Si volvemos, por ejemplo, ahorita al ejemplo de la fábrica de dulces, esta no es una fábrica de dulces, esta es una planta de Oxy en Bucaramanga. Oxy es una petrolera y ustedes pueden ver entonces cómo está esta industria alrededor de un montón de cuerpos de agua, alrededor de un río y alrededor también de un agua que nosotros vemos como unas lagunas o como unos lagos. Entonces el agua residual en la industria, esto es un universo completamente amplio, porque dependiendo del tipo de industria yo voy a tener unas cargas contaminantes. En esta industria, por ejemplo, en particular de los hidrocarburos, que voy a tener hidrocarburos en el agua, voy a tener grasas y aceites, puedo tener fenoles que son derivados del petróleo, puedo tener sólidos con toda seguridad, voy a tener una demanda química de oxígeno alta en esta industria particular. Pero si mi industria es una minera, o si mi industria es una industria de pigmentos, o es una textilera, o es una industria de alimentos, las condiciones del agua van a variar de industria a industria, porque lo que hay en el agua residual es lo que está pasando atrás. ¿Y qué es lo que está sucediendo atrás? Es un proceso productivo. Entonces, lo que se vea en el proceso productivo, lo que suceda en el proceso productivo, es lo que se va a ver reflejado entonces al final en el agua residual.
Este es el agua residual entonces en la minería. Esta es el Rejón, que es la minería que nosotros tenemos en La Guajira, la minería a cielo abierto más grande del mundo, está acá en Colombia. Entonces, también la minería tiene unos efectos sobre la calidad de agua dependiendo de la actividad minera que se genere. Acá es carbón, pero si nosotros sacamos piedra caliza, si sacamos minerales para cemento, para hacer construcción de ladrillos, o para hacer oro, o para hacer beneficio de aprovechamiento del oro, etcétera, todas esas aguas van a tener unas cargas importantes. ¿Qué tenemos nosotros a grandes rasgos en toda la parte central del país? Porque también hay una vocación minera, hay una minería del oro y en el Chocó, que en algunos procesos, bueno, hasta donde yo conozco, se utiliza cianuro para hacer el tema del beneficio, entonces tenemos aguas cianuradas, tenemos mercurio, porque también se utiliza mercurio en hacer ese beneficio de oro. Sin embargo, sabemos que la legislación colombiana estaba avanzando para prohibir el uso de estos dos materiales que son altamente contaminantes en los cuerpos hídricos y que tienen unos efectos en el tiempo larguísimos, pero hay una cantidad de minería ilegal y bueno, quién sabe cuánto tiempo nos demoremos en dar esa transición, y con las minerías ilegales pues definitivamente es un tema bastante complejo de manejar. Entonces hay agua residual también en la minería. Y esto finalmente es lo que sucede en el mar. Toda el agua residual que nosotros generamos en nuestras poblaciones, en nuestras ciudades, en nuestras regiones, en nuestros pueblos, es un agua que está llegando al mar, finalmente. En esas condiciones, si no es un agua tratada. Y paralelamente a esas características del agua, entonces tenemos un tema de basuras en el agua residual también. O sea, no es solamente esas composiciones físicas, químicas y biológicas del cuerpo de agua, del agua solita, sino que también el manejo de las basuras que nosotros tenemos como poblaciones y en nuestras ciudades tiene un impacto muy grande en el comportamiento en la regulación hídrica y en el comportamiento de ese ciclo hidrológico del que les he mencionado. La fotografía de la izquierda es una fotografía del río Cauca, donde nosotros tenemos un impacto inmenso, y la fotografía de la derecha es una fotografía de Bogotá, de lo que sucede entonces. Esta basura llega al agua, y esta agua sin ningún tratamiento que cae a estos grandes ríos, entonces estos grandes ríos llegan finalmente al mar, y toda esta cantidad de basura está llegando al mar, y toda esta cantidad de basura se degrada, por decirlo de alguna manera, o se empieza a descomponer en materiales más pequeños que llegan a ser microplásticos que son consumidos por los peces. Nosotros luego pescamos esos peces, consumimos esos peces y por ende estamos consumiendo también microplásticos en la alimentación que tenemos. Entonces, el tema de la gestión de basuras no es un tema que se desligue del agua residual, sino que está inmerso, como ustedes lo pueden ver de manera clara en esas fotografías. Esto es lo que sucede entonces, lo que les estoy comentando, esto es lo que sucede, llega al mar toda esta cantidad de basura, y ya pues en el mar, que es un cuerpo de agua tan vasto, tan inmenso, es casi que imposible pensar en un sistema de recuperación de ese material. Algunas fotografías de los impactos que hemos generado nosotros en nuestros grandes ríos en el país. Este es el río Nechí. El río Nechí recibe las aguas del río Medellín, por ejemplo, acá de las aguas de mi ciudad, y este río Nechí desemboca en el río Cauca que desemboca en el Magdalena, y el Magdalena que desemboca en el océano, en el mar Atlántico, en el mar Caribe. Este río Nechí tiene unos impactos muy grandes porque a lo largo de su cauce tiene una actividad minera importante que se desarrolla a medida que va avanzando, y toda esa actividad minera va generando unos impactos importantes, como ustedes los pueden ver en la fotografía. Esta es una imagen que no es colombiana, esta es en Brasil. Voy a hacer una aclaración. Cuando los ríos se ven turbios o oscuros, no significa necesariamente que estén contaminados, porque tenemos que recordar que los ríos, a medida que avanzan, arrastran sedimentos, y los sedimentos son nutrientes para todos esos organismos vivos que se desarrollan en el río y alrededor del río, ¿cierto? Pero en este caso puntual, sí sabemos que es un agua que está llegando en malas condiciones y que tiene esa desembocadura en el océano. Y esta, que es una imagen bastante diciente, que es la isla de Plástico, que ya se puede ver desde el espacio exterior, tiene el tamaño de Francia y está en el Océano Pacífico, y cada vez va ganando más y más extensión, y es básicamente una isla de plástico lo que nosotros tenemos entonces ya circulando entre nosotros.
Y lo que pasa también es que más allá de una dimensión ambiental que es absolutamente clara y de unos impactos ambientales que son también clarísimos de toda la afectación que nosotros tenemos, hay una afectación a la salud humana. Hay lugares en el mundo donde el agua que tienen disponible para consumir es esa que ustedes están viendo en la fotografía. En lugares como Bangladesh, por ejemplo. Entonces, ya entrando un poquitico más en materia, entrando un poquitico más en el tema de las cifras, les queremos compartir que tenemos una generación de agua residual en el mundo de 380 billones de metros cúbicos anuales. Es el agua suficiente para llenar 7 veces el lago Victoria en un año. El lago Victoria es un lago inmenso en África, ahorita les muestro una fotografía. Queremos aumentar el tratamiento del agua residual en el mundo en un 24% para el 2030 y en un 51% para el 2050. ¿Por qué? Porque resulta y sucede que en este momento solamente estamos tratando el 80% de las aguas residuales que generamos en el mundo. Solamente estamos tratando el 20%, el 80% no estamos haciendo ningún tipo de gestión con ellas. ¿Qué pasa entonces? Que también tenemos afectaciones con nuestros niños. Son 340.000 niños que mueren por enfermedades diarreicas alrededor del mundo y hay 1.800 millones de personas que siguen tomando agua contaminada. Estas cifras son tomadas de la ONU y de la OMS y de UNICEF. Este es el lago Victoria, que es un lago inmenso. Es un lago muy grande y como les decía, esta cifra de acá, los 380 billones de metros cúbicos, alcanza para llenar ese lago 7 veces. ¿Cómo estamos nosotros en Colombia? Si lo que les acabo de mostrar es el contexto mundial. En Colombia decimos que la población, si uno ve las cifras, no está tan mal. El 88.6% tiene acceso a sistemas de alcantarillado. Y si, como les digo, la cifra no se ve tan mal, pero si la desglosamos un poquito, las cosas tampoco son tan positivas. A nivel urbano, es decir, en las ciudades, el 93% de las personas, o el 93% más bien de los que habitamos en centros urbanos, tenemos acceso a algún sistema de alcantarillado, pero en la ruralidad todavía nos falta mucho, tenemos el 73.9%. Y si seguimos desglosando aún más esa cifra, nos damos cuenta que el país sigue teniendo una deuda con regiones como Chocó, donde solamente el 32% de la población, tanto urbana como rural, tiene acceso a un sistema de alcantarillado. En La Guajira es del 49% y no sabemos qué es lo que está pasando en regiones como el Amazonas, San Andrés, Providencia, Caquetá o Guaviare. ¿Qué pasa en el tema de saneamiento, en tratamiento del agua? Tenemos un tratamiento del agua menor al 37.3%, eso es según la cifra en el 2018 del Departamento Nacional de Planeación, y el 31% según ACODAL. Y también para desglosar un poco más esa cifra, de ese número que les acabo de mencionar, solamente el 29%, o sea, de esa cifra el 29% es un tratamiento primario. ¿Qué quiere decir esto? Que nosotros sí podemos tener sistemas de tratamiento en nuestras ciudades o en nuestras zonas rurales, pero que esos sistemas de tratamiento son tratamientos ineficientes, que no están haciendo una remoción de esos parámetros contaminantes que les mencioné ahora, que son de BO y de QO, sino que simplemente retienen sólidos o retienen basura gruesa, hacen algún tipo de remoción y de igual forma se descargan entonces a los cuerpos de agua. En saneamiento todavía nos falta mucho por trabajar en el país. La pregunta es entonces, tenemos claro un problema, es un problema a nivel mundial, es un problema que nosotros tenemos como país en vía de desarrollo, ¿qué vamos a hacer? Y he aquí la respuesta, o una de las respuestas. Desde hace 30 años más o menos se está hablando de sostenibilidad en el mundo. Estamos hablando desde hace muy poquito tiempo de este concepto, que más que un concepto tiene que empezar a ser una forma de vida. La sostenibilidad que a grandes rasgos a qué hace referencia, a cómo vivimos nosotros, las generaciones presentes, o sea, los que estamos en este momento en el planeta, cómo consumimos los recursos de una manera sostenible para que las generaciones futuras puedan también tener un desarrollo o una buena calidad de vida, teniendo en cuenta que vamos a tener los mismos recursos. Entonces, ¿cómo me gasto yo el presupuesto que me da a mí la tierra hoy? Y cómo de ese presupuesto tengo pensado que tengo que dejar para las generaciones que se vienen. Y el agua entra dentro de ese presupuesto que nos está dando el planeta. Hablando
después de todas las conversaciones que se han tenido en los líderes mundiales, hay unas metas para el 2030, que son los Objetivos de Desarrollo Sostenible. En el tema de agua está particularmente el objetivo 6, que es un objetivo de agua limpia y saneamiento, donde en ese objetivo 6 hay unos indicadores y uno de esos indicadores habla del agua residual. Dice que el agua residual se tiene que tratar en mayores proporciones en todos los países del mundo, porque es una estrategia para garantizar calidad de vida y erradicación de pobreza y mejorar condiciones de salud en todas las poblaciones en todo el mundo, que también se tiene que enfocar o se tiene que empezar a hablar de reuso y recirculación de esa agua que se trata, y que finalmente nosotros tenemos que ver cómo afectamos lo menos que podamos a todos los otros ecosistemas terrestres y acuáticos en los que estamos inmersos. Entonces, eso digamos que empieza a ser parte de la respuesta a esa problemática que nosotros tenemos, y para poder ejecutar o para poder llegar a acciones claras en miras de obtener esos indicadores, sí o sí tenemos que empezar a tener y hablar de sistemas de tratamiento de agua residual. Vamos entonces a mencionar un poquitico para continuar el potencial del agua residual. El agua residual contiene 5 veces más energía de la que se necesita para tratarlas, la suficiente para generar electricidad a 158 millones de hogares. Estos suman los hogares de México y de Estados Unidos. Lo que quiere decir es que el agua residual, en vez de ser un problema, una cosa que se ve mal, que huele mal, de la que no queremos ver porque ni siquiera en el ciclo hidrológico del agua la estamos pintando, finalmente puede empezar a ser un solucionador también de problemas al sanearla, que tenemos una generación de impactos positivos al medio ambiente, a nosotros como desarrollo de seres humanos en este planeta, y que también nos puede empezar a resolver unos temas energéticos de los que vamos a empezar a padecer por todos como consecuencia del cambio climático. Ahora sí, para entrar un poquitico más en materia, la primera parte de las soluciones: tenemos que tratar el agua. No podemos seguir generando un agua residual, no podemos, en ninguna parte del mundo. Entonces, para tratar el agua tenemos varios tipos de tratamiento. Cuando se habla de tratamiento de agua, se habla de tratamiento primario, secundario y terciario. Los tratamientos físicos, químicos y biológicos que les voy a mencionar entran en esas 3 categorías dentro de la etapa primaria, secundaria y terciaria. Y les voy entonces a contar a grandes rasgos de qué se tratan. Los tratamientos físicos, lo que hacemos es eliminar por vías físicas componentes que hacen parte del agua, ¿cierto? Por ejemplo, sólidos. Si tenemos sólidos muy gruesos, con una rejilla de cribado, que es lo que ustedes están viendo en la imagen izquierda, vamos a poder hacer esa retención de los sólidos para que el agua siga su proceso y entre a la planta de tratamiento sin esa cantidad de sólidos que entorpecen las operaciones. La filtración es otra manera de separación física, donde lo que hacemos es separar unos sólidos de un tamaño determinado de los cuerpos de agua. Muchas veces nos encontramos que la gente tiene asociado, o en el paradigma está asociado, de que para tratar el agua solamente hay que filtrarla y ya no. O sea, la filtración es una operación que se selecciona de manera adecuada en un sistema o en una planta de tratamiento cuando queremos remover sólidos de ciertos tamaños, y seguramente esa agua tiene que tener un tratamiento previo. Ahorita les voy a hablar de un par de ejemplos que se me vienen en este momento a la cabeza. Ustedes están viendo unos cartuchos de agua, eso es para agua potable cuando todo el tratamiento ha finalizado. Pero básicamente eso es lo que sucede con los tratamientos físicos. Queremos remover cosas grandes o queremos por vías físicas separar material del agua. En los tratamientos biológicos entonces de aguas, ¿qué es lo que usamos? Utilizamos microorganismos. Y utilizamos microorganismos para hacer el saneamiento del agua. ¿Por qué utilizamos nosotros microorganismos? Porque los microorganismos son seres vivos, como nosotros. Y los seres humanos, ¿qué hacemos? Nosotros nacemos, crecemos, nos reproducimos y morimos. Los seres vivos tenemos esos patrones, ¿cierto? Entonces los microorganismos se comportan de la misma manera. Ellos nacen, crecen, se reproducen y mueren. Entonces, para ellos crecer y reproducirse, ¿qué necesitan? Necesitan una fuente de energía. Así como nosotros tenemos que comer, tenemos que desayunar, tenemos que almorzar y tenemos que cenar, los microorganismos también se tienen que alimentar. Entonces, decimos que vamos a utilizarlos a ellos para hacer el tratamiento biológico del agua porque los vamos a alimentar con el agua residual. Y es que el agua residual, por ejemplo, un agua residual doméstica, que tiene lo que nosotros consumimos. Tiene proteínas, tiene grasas, tiene azúcares, y eso es absolutamente deseable porque son nutrientes para este tipo de microorganismos. Entonces, ¿qué sucede con el tratamiento biológico?
A medida que los microorganismos van degradando esa materia orgánica que tienen disponible, materia orgánica que para ellos es los nutrientes que necesitan, ellos van entonces transformando a través del desarrollo de todas sus rutas metabólicas, esos contaminantes que para nosotros son un problema, los aprovechan y generan unos subproductos que para nosotros ya no son tan problemáticos o que somos capaces de gestionar de una mejor manera. Entonces, ¿qué pasa en el tratamiento biológico de las aguas residuales? Esta es una ecuación global. Tenemos una materia orgánica como reactivo, como insumo. La materia orgánica, ¿en dónde está en nuestro caso? Está en el agua residual. Necesitamos en algunos casos oxígeno, en otros no necesitamos oxígeno y necesitamos unos nutrientes. Esto es lo que necesitan los microorganismos. ¿Qué producen ellos? CO2, agua, nuevos microorganismos porque hacen todo su ciclo de vida, nacer, crecer, reproducirse y morir. Energía, que este tema es supremamente importante porque es como matar dos pájaros de un solo tiro, tratamos el agua y generamos energía y también generamos agua, ¿cierto? Entonces, los microorganismos que utilizamos para tratar biológicamente un agua residual son de dos tipos, microorganismos aerobios y microorganismos anaerobios. Los microorganismos aerobios son aquellos que necesitan oxígeno, que aparece en esa ecuación. Pero hay otros que son anaerobios que no necesitan oxígeno, se cancelan de esa ecuación, igual necesitan una fuente de energía, o sea, una fuente de alimentación que vendría siendo la misma materia orgánica que está contenida en el agua residual. Entonces, los microorganismos se pueden clasificar de varias maneras. Nosotros hoy vamos a hablar de microorganismos aerobios, de microorganismos anaerobios y de microorganismos facultativos, que son aquellos que se pueden desarrollar en condiciones muy pobres de oxígeno, pero todavía hay alguna cosita. ¿Qué pasa entonces en el tratamiento biológico de las aguas residuales? Entonces, como les decía, hay microorganismos aerobios, anaerobios y hay otros que están ahí como en la mitad, que son los facultativos. Lo que hacemos en el tratamiento es que diseñamos equipos y dispositivos para que estos microorganismos, de acuerdo a su tipología, de acuerdo a su requerimiento de oxígeno, puedan tener todo ese ciclo de vida dentro del equipo. Y como obtienen todo ese ciclo de vida dentro del equipo que se diseña, pensando en cuál va a ser la función, pensando en que ahí voy a tener un cultivo de microorganismos, voy a generar las condiciones apropiadas y a medida entonces que voy ingresándoles el alimento que es el agua residual, ellas se van a encargar de mejorar las condiciones del agua. ¿En qué casos empleamos nosotros tratamientos biológicos? Empleamos tratamientos biológicos cuando estamos hablando que tenemos aguas biodegradables, ¿cierto? Que son susceptibles de ser biodegradadas, de ser degradadas por organismos vivos. Si tenemos aguas no biodegradables, no podemos pensar en un tratamiento biológico. Para conocer la biodegradabilidad, se hace una relación entre DO y DQO y de acuerdo a los resultados que tenemos, podemos determinar esta agua, podemos emplear microorganismos o definitivamente con esta agua nos toca irnos por otras vías que son vías químicas, ¿cierto? Tecnologías para hacer tratamiento biológico de aguas residuales, muchas. Si hablamos de emplear microorganismos aerobios, tenemos reactores de lodos activados que son bastante comunes, sobre todo en las plantas de tratamiento que tenemos en nuestras ciudades y tenemos lagunas aireadas. Y tecnologías anaerobias donde tenemos reactores RAFA o USB, filtros anaerobios de flujo ascendente, por ejemplo, un pozo séptico, que son esas unidades que se instalan en casas individuales en las zonas rurales o en fincas, son un ejemplo de un tratamiento anaerobio. Y tenemos, digamos que algo que está como entre la mitad, porque utiliza aire en algunas partes del proceso y no utiliza oxígeno en otras partes, que son los reactores SBR y los bioreactores de membrana. Entonces, les voy a contar un poquitico así a grandes rasgos de qué se trata cada una de estas cosas. Nos decantamos por tener tratamientos aerobios, o sea, con oxígeno, cuando nuestros requerimientos o cuando nuestra DBO y DQO no estamos hablando de valores muy altos. Por ejemplo, una industria de alimentos, volviendo a la industria de nosotros, que es esta de dulces, ellas tienen cargas orgánicas muy, muy elevadas. Un tratamiento aerobio no es capaz con eso. Nos toca irnos para el otro lado, nos toca irnos para el espectro de los tratamientos anaerobios, porque estos microorganismos tienen otras particularidades diferentes a la hora de metabolizar la carga orgánica, que pueden soportar cargas muchísimo más grandes o muchísimo más robustas.
Entonces, en los reactores de lodos activados lo que tenemos es un equipo que está pensado para que se tenga un tiempo de residencia adecuado de un agua residual que está contenida ahí, que los microorganismos tengan el tiempo adecuado para degradar la materia orgánica la que tienen disponible. Tenemos que inyectarle oxígeno porque necesitan oxígeno, entonces tienen que haber unos blowers o unos sopladores que son estos dispositivos que nos ayudan a nosotros a generar y a garantizar el requerimiento de oxígeno que consideremos para el diseño de estos equipos. Y tenemos lagunas aireadas que son grandes masas de agua, también con un sistema de aireación. En los anaerobios, en los reactores USB, uno los ve por fuera y es un cilindro, pero digamos que tiene una serie de arreglos internos que permiten que a medida que ingresa el flujo de agua por la parte inferior y a medida que va subiendo, entonces a medida que va ascendiendo en el reactor va teniendo contacto con un manto de lodos, el manto de lodos son los microorganismos que se encargan de ir nutriéndose de esa agua que va ingresando y va teniendo también un proceso de separación de los lodos para que se queden dentro del reactor y no se vayan a la unidad siguiente, y también un dispositivo para hacer la gestión de los gases que se generan allí. Los filtros anaerobios de flujo ascendente también son dispositivos donde el ingreso del agua se hace por la parte inferior. Tienen unos rellenos que parecen como unos rosetones, como unas crispeticas. Ahí se crea una capa de microorganismos que se llama biofilm. El agua, cuando entra en contacto con ese biofilm, también ellos se van alimentando de ahí y bueno, pasa después a unas unidades posteriores. En los reactores SBR tenemos una etapa donde se inyecta oxígeno, pero después hay una etapa posterior en donde ya no hay inyección de oxígeno y entran a jugar otro tipo de microorganismos a hacer degradación de esa materia orgánica que se tiene disponible. Y los bioreactores de membrana son similares a esos reactores SBR, pero tienen una membrana para contener los sólidos o los lodos que se están generando. Estas entonces son algunas imágenes de sistemas pequeños de tratamiento de aguas. En la parte izquierda que ustedes ven unos discos que parecen como unas naves espaciales, esos son unos discos, unos difusores de aire. Entonces el equipo se conecta a los difusores de aire y nos encargamos de esa manera de que tenemos el requerimiento de oxígeno que necesitamos para que nuestro reactor funcione. Y a la imagen de la derecha es un tren de tratamiento biológico de una planta de tratamiento que nosotros instalamos. Esta es la planta de tratamiento que tiene en este momento Salitre para hacer saneamiento de una porción del río Bogotá en la ciudad de Bogotá. Sabemos que este proyecto es un proyecto mucho más ambicioso y que esa planta se va a ampliar, pero entonces las plantas de tratamiento que tenemos nosotros en nuestras ciudades, como tratan el agua residual que nosotros como población generamos, siempre son pensados como plantas de tratamiento biológicas. Entonces, esta es en Bogotá y esta es la última planta que instaló EPM acá en la ciudad de Medellín, que es la planta de aguas claras. Y esta es la imagen de lo que sucede entonces en un sistema de tratamiento biológico donde de izquierda a derecha vemos en la izquierda una imagen más contaminada. En la imagen del centro entonces vemos como a medida que va avanzando en los procesos, esto todo es de un proceso biológico, en un reactor biológico se va mejorando y al ingresar luego al otro reactor biológico pues la calidad del agua mejora muchísimo más. Cuando se montan sistemas de tratamiento biológico, dependiendo de las condiciones y de la calidad de agua de entrada que se tengan, ya empieza uno a jugar con las configuraciones, es decir, a configurar ese tren de tratamiento, monto uno de lodos activados con un USB, o monto un SBR con uno de lodos activados, o monto una laguna de estabilización con un filtro anaerobio de flujo ascendente. Entonces uno empieza a conjugar esas tecnologías para llegar a las eficiencias que uno quiera. ¿Eso de qué depende? Uno, de la cantidad de agua que yo quiera tratar, y dos, de la calidad de agua que yo tenga a la entrada. Básicamente esas dos cosas. Se empiezan obviamente a configurar, hay que tener en cuenta otro tipo de cosas, otro tipo de aspectos como el espacio, por ejemplo, del que se dispone o las condiciones a las que yo quiera llegar el agua, pero digamos que con esas dos, al menos para empezar a dilucidar y a pensar en un sistema de tratamiento, esas dos cosas son absolutamente indispensables. Ahora vamos a hablar de los tratamientos químicos de agua residual. Sabemos que hay carga de naturaleza química en un agua residual cuando, por ejemplo, vemos color en el agua. Este tipo de color nosotros no lo vamos a encontrar en un agua residual doméstica, eso viene de un agua residual industrial. En las aguas residuales industriales, dependiendo, como les contaba ahora, porque es un escenario muy amplio, es un espectro muy amplio, dependiendo del tipo de industria, dependiendo de cómo produzca esa industria,
es que yo selecciono entonces unas unidades para tratar agua. Hay industrias de alimentos que con un tratamiento biológico tienen, pero hay industrias de alimentos que es preferible un tratamiento químico a un tratamiento biológico. Y estamos hablando de industria de alimentos. Entonces, aquí ya el detalle y la filigrana es muchísimo más fina y el conocimiento que se tiene que tener del agua es muchísimo mayor. Entonces, tenemos estas aguas coloreadas como ejemplo, aguas que necesitan un tratamiento químico. Entonces, ¿qué removemos nosotros vías químicas? Removemos metales pesados, removemos DQO, removemos, removemos, eh, removemos detergentes, removemos iones como el cianuro, por ejemplo, ¿cierto? Como los fenoles. Todos estos contaminantes que están presentes en el agua, eh, en los microorganismos no pueden con ellos. Por ejemplo, si tenemos un agua con cromo, el cromo es muy nocivo y muy letal para los microorganismos no pueden recibir un agua que tenga cromo, así sean cantidades muy pequeñas. Los microorganismos no pueden recibir un agua que tenga fenoles en altas concentraciones, no pueden recibir un agua que tenga cianuro, no pueden recibir un agua que tenga mercurio, ¿cierto? Las eficiencias no se comportan de la misma manera. Y aquí hago una salvedad. En la literatura se encuentran muchos estudios que se han hecho de utilizar microorganismos para degradar este tipo de contaminantes, pero el desempeño de ellos versus un tratamiento químico no tiene punto de comparación. El tratamiento químico tiene unas eficiencias muchísimo mayores. Entonces, ¿qué hacemos nosotros para tratar químicamente el agua? Hacemos coagulación y floculación, tenemos flotación por aire disuelto a través de los DAL, tenemos precipitación química y también tenemos reacciones de oxidación química. En la coagulación y la floculación, que es la más común y que se emplea incluso para hacer potabilización de agua, lo que hacemos entonces es que esta es como la partícula de mugre, imagínense esto como un puñito y alrededor hay una capa. Esto tiene una carga eléctrica. Entonces esas cargas están alrededor de esa particulita. Entonces cuando ellas están en el agua, tienen la misma carga, ellas se van a repeler, ellas nunca se van a aglomerar. Yo introduzco a esa matriz un coagulante que lo que hace es desestabilizar toda esa carga superficial que tienen esas partículas de mugre, hace que se aglomeren, cuando se aglomeran ganan peso y pueden entonces ser separadas vía sedimentación. Eso en tratamiento químico de aguas es bastante usual. Cuando se utiliza precipitación, dependiendo de las cantidades de la carga que yo tenga. Para metales pesados, la precipitación química es una operación necesaria. Cuando se hace oxidación química, también depende mucho de la carga contaminante, cuando hayan sustancias que sean susceptibles de ser oxidadas por agentes químicos como el cloro, como el ozono, como el peróxido de hidrógeno que tiene muy buena capacidad oxidante, por el mismo oxígeno, aunque la capacidad del oxígeno solito no es tan buena. Entonces ya depende del agente oxidante y de lo que yo tenga, utilizo la oxidación química y de digamos que hay un zoom, que es la oxidación avanzada, que se utiliza mucho para contaminantes problemáticos en el agua o contaminantes aerobióticos, que ahorita si nos da tiempo les menciono un poquitico eso de qué se trata. Esto es un ejemplo entonces de tratamiento químico de aguas residuales. En la imagen de la izquierda vemos un agua que ya está como en condiciones pequeñas, que se hizo a una escala pequeña, que tenía metales pesados, diferentes metales pesados disueltos en el agua. Al hacer varios procedimientos de reducción en este caso y de precipitación química logramos unas buenas condiciones, y en la parte derecha donde apenas estamos empezando a hacer las operaciones que nos van a llevar a tener un agua de calidad. Y en esta parte de los tratamientos de agua, en donde tenemos entonces operaciones físicas, químicas y biológicas, ¿cierto? No se nos puede olvidar que los tratamientos de agua tienen que estar en consonancia con esta ecuación del todo, que es el agua, el aire y el suelo. ¿Eso qué significa? Que yo no puedo solucionar un problema teniendo un sistema de tratamiento de agua residual y generar problemas en otros recursos como el aire y el suelo. Y lo menciono es porque cuando tratamos cuando tratamos agua, muchas veces podemos generar gases, como en los tratamientos biológicos. ¿Se acuerdan en la ecuación que yo les mostré ahorita que estaba como producto CO2? A veces hay metano, a veces hay ácido sulfídrico, a veces hay otro tipo de gases. Entonces con esos gases hay que hacer algo. Yo no puedo estar solucionando un problema y causando otro en otro factor de la ecuación del todo. Entonces con esa parte del aire que yo estoy generando tengo que hacer algo. Y con el impacto al suelo, cuando yo trato agua, genero unos lodos. Si estoy haciendo tratamiento biológico de agua, mis lodos son los microorganismos. Pero si estoy haciendo tratamiento químico de agua, mis lodos tienen otras características diferentes que son características químicas. Yo con esos lodos no los puedo tirar así como sea. O
sea, yo tengo que tener una gestión también para esos lodos porque yo no puedo hacer un impacto al suelo. Entonces, siempre los proyectos tienen que tener armonía con esos recursos que hacen parte de la ecuación del todo. Y acá hay un aspecto absolutamente importante que es el reuso entonces de las aguas residuales, porque está clarísimo, o sea, en el mundo apenas estamos tratando el 20% del agua residual que generamos, pero entonces la vamos a tratar y la vamos a verter. ¿Por qué? Si ya la estamos tratando. Si ya la estamos tratando con esa agua tratada, podemos hacer muchas cosas. Y yo les quiero mencionar 4 ejemplos. A nivel mundial hay un documento de revisión que yo les recomiendo que revisen cuando tengan la oportunidad, que se llama Aguas Residuales, el recurso desaprovechado, que sacó las Naciones Unidas en el 2017, está en diferentes idiomas, y menciona cómo definitivamente para la gestión del recurso hídrico y para los escenarios de cambio climático que nos va a imponer pues como la situación que nosotros estamos viviendo y en la que nos estamos adentrando, en esa configuración del agua donde las sequías van a ser más pronunciadas, las épocas de lluvia también van a ser más pronunciadas, donde van a haber regiones en el planeta que se van a ver afectadas por escasez de agua, como el agua lluvia tiene que empezar a hacer una respuesta a esas problemáticas que nosotros vamos a empezar a vivir como población, como seres humanos que habitamos el planeta. Entonces les quiero hablar de unos ejemplos muy puntuales y este es un ejemplo que me parece muy interesante que sucede en San Diego, California, en Estados Unidos. ¿Qué pasa en San Diego? Es una ciudad con una población interesante de personas y se estaban quedando, ellos se abastecen de 2 lugares, ellos tenían que importar agua, que se llama trasvasar agua, que es lo que pasa en algunas zonas de Bogotá, por ejemplo. En Bogotá se tiene que trasvasar agua porque no tienen agua para abastecerse ellos mismos. Entonces en San Diego el 75% del agua la traían de otro lado y el otro porcentaje del agua venía de un río que pasaba por Las Vegas. Entonces está como Las Vegas y está como San Diego. Entonces Las Vegas contamina el río y el río ya contaminaba San Diego. Entonces, ¿qué dijeron en San Diego? Esto está saliendo muy caro. Darle agua potable a la gente está saliendo muy caro, traer ese 75% de agua está saliendo supremamente costoso, tenemos que pensar en una solución. ¿Qué hicieron ellos? Tratan el agua entonces que viene de Las Vegas. Tienen esta super planta de tratamiento de agua residual. Hacen el tratamiento de esa agua residual. La llevan en unas condiciones de calidad impecables. Impecables es que usted se la puede tomar. Entonces, ¿qué dicen ellos? Esta agua residual que yo estoy tratando la voy a reusar para la agricultura un pedacito y el otro pedacito de agua yo voy a hacer unos pozos grandes en el suelo de percolación. Entonces esa agua yo la voy a meter en esos pozos y voy a permitir que a medida que van llenando esos pozos tenga contacto con la tierra. Entonces es emular lo que hace la naturaleza, porque eso es lo que hace la naturaleza, ella se depura solita. Entonces el agua entra a la tierra, llena esos pozos o esos tanques que reciben el agua de percolación y después ¿qué hacen? Sacan el agua, la afinan un poquito más y esa es el agua que se toman. Entonces eso se llama un aprovechamiento indirecto y con eso solucionaron su problema. Eso pasa en Estados Unidos. Otro ejemplo es lo que pasa en esta ciudad industrial en Dinamarca. Ellos se proyectaron como una ecociudad y esto tiene una vocación netamente industrial. Entonces esto exige un proceso de planeación muy riguroso porque es planear el territorio alrededor de lo que va a suceder en unos años futuros. Se demoraron 30 años más o menos. Entonces, ¿qué dijeron? Acá vamos a poner una empresa que es una refinería. Y al lado de la refinería vamos a poner esta empresa que hace esta otra cosa. Y después vamos a poner esta empresa que hace esta otra cosa. ¿Y qué hacen ellos? Ellos tienen unos flujos que comunican sus recursos energéticos en residuos y en agua residual. Entonces, por ejemplo, ellos tratan el agua residual y tienen una línea de conducción de agua residual tratada con la que hacen el aseo. Y el agua residual tratada que usted genere a mí en particular me sirve para esto y yo le voy a tirar la mía y a usted le sirve para esto. Entonces es un tema de planeación donde ellos están ahorrando casi que 3.000 millones de metros cúbicos al año con el ejercicio que hicieron de hacer el reuso del agua que yo les estoy contando. Ustedes dirán, Aurora, pero es que estamos hablando de Estados Unidos y de Dinamarca, que son países del primer mundo. Déjenme les cuento entonces experiencias de otros países que no son del primer mundo, sino que también están en vía de desarrollo como nosotros. Esto es lo que pasa en Namibia, en África, un país en vía de desarrollo, en el continente africano. ¿Qué es lo que pasa? Para nadie es un misterio que África tiene unos problemas de agua bastante sensibles,
Entonces ellos tuvieron una época de sequía por los años 30, si mi memoria no me falla, donde la lluvia, o sea, si allá llueve poco, ese año sí que llovió menos y se quedaron sin agua. ¿Y qué vamos a hacer para abastecer de agua a toda la población? Presentaron un proyecto, consiguieron la financiación del proyecto y en Namibia entonces lo que hacen es que tienen esta super planta de tratamiento de aguas donde toda el agua residual que genera la ciudad se potabiliza y esa agua potable es la que consumen de nuevo. El caso es diferente a lo que pasa en San Diego, porque en San Diego vuelven y la vierten al suelo y dejan que el suelo haga la tarea. Acá no sucede eso. Acá ese pasito se omite y tuvieron que tener todo un tema de educación ambiental para que la gente no tuviera ningún prejuicio de consumir esa agua sabiendo de dónde viene esa agua. Entonces, un ejemplo que le solucionó un problema de escasez hídrica y que sin escasez sin agua no hay sociedad que se pueda desarrollar. A lo largo del tiempo, todas las grandes civilizaciones se han asentado alrededor del agua. Los egipcios al lado del Nilo, por ejemplo, Mesopotamia, Tigris y Éufrates, la India alrededor del Ganges. Entonces siempre todo nuestro desarrollo ha estado ligado al agua y esta gente tenía que solucionar su problema y esa fue la manera en la que lo encontró para solucionarlo. Entonces es un caso africano. Este es Perú, que lo tenemos allí al lado. ¿Qué pasa en Perú? Lima tiene una concentración de la población peruana muy alta. Lima es una ciudad densamente poblada, es más, tiene más población que Bogotá y a todos nos parece que Bogotá tiene una población muy, muy grande. Entonces lo que hacen allí es que dijeron, tenemos mucha gente en Lima, además aquí casi no llueve. El agua que tenemos disponible es muy poca, tenemos el mar, vamos a desalinizar agua de mar para abastecernos, eso sale muy caro. ¿Qué vamos a hacer entonces nosotros? Y también empezaron a pensar una serie de estrategias alrededor del recurso hídrico y esto que sucede en un parque, déjenme consultar el nombre porque en este momento se me escapa, pero se los quedo debiendo. Este es un parque que queda en Lima, entonces se tienen 15 plantas de tratamiento de agua en toda la ciudad, se pretrata el agua en una de esas plantas y esa agua pretratada alimenta este lago que está dentro de un parque recreacional. O sea, yo puedo ir un fin de semana con mi familia a visitar el parque y ese es el lago que yo me voy a encontrar. Y ese agua de ese lago viene de un agua residual pretratada que les sirve a ellos acá para terminarla de tratar y también para hacer riego en todas las zonas verdes que tienen. Entonces ellos empiezan a solucionar su tema de agua de, venga, no vamos a utilizar el agua potable porque es muy poquita y la necesitamos nosotros para suplir nuestras necesidades básicas. Venga, busquemos otras fuentes de agua que nos permita suplir esas otras necesidades que tenemos, como por ejemplo regar los campos. Eso es en Perú, que no está lejos, está allí muy cerquita. Y hay otro, que no tengo acá una fotografía, pero sucedió en el distrito, en el DF, en México. En México, el agua de la que ellos se abastecen es agua subterránea en su inmensa mayoría. Por 110 años, lo que hacían en el DF, que es una ciudad inmensa, era que vertían el agua residual sin tratamiento a un campo adyacente, muy, muy grande, adyacente a la Ciudad de México, y lo que hacía es que ese campo cada vez se reverdecía, o sea, empezaban a salir nuevos arbolitos, nuevos arbustos, entonces el suelo aprovechaba los nutrientes que le estaban llegando del agua residual y el agua después se infiltraba. Entonces, como se infiltraba, el suelo hacía la tarea, o sea, el suelo aprovechaba los nutrientes, después él seguía haciendo la tarea depuradora, el agua quedaba mucho más limpia y esa agua limpia enriquecía y nutría unos acuíferos que se tenían en ese campo. Entonces todo el ciclo hidrológico y todo el tema de alimentación del acuífero nunca se vio afectado por 110 años en la Ciudad de México. ¿Hubo planeación de eso? No. Fue una cosa que se dio de una manera fortuita, pero funcionó. Entonces, quería mencionarles esos ejemplos. Hay unos muy top, pero hay otros que nosotros podemos utilizar. Y hay una pregunta que a mí me gustaría formularles y es, porque en Colombia nosotros no escuchamos ese tipo de cosas. Y de una manera intuitiva, sin yo tener mucho soporte en lo personal, me atrevería a decir que es porque nosotros somos un país abundante en el recurso hídrico, que somos la envidia de un montón si por eso nos fueran a medir. Entonces tenemos unos grandes ríos que atraviesan el país, tenemos el Magdalena, tenemos el Cauca, tenemos el Atrato, el Orinoco, el Amazonas.
el Apaporis, por ejemplo. Tenemos unos ríos impresionantes, tenemos agua por toda parte y como solamente abrimos la llave ahí está disponible, yo creo que eso hace que nosotros nos sintamos muy cómodos en el panorama en el que estamos y no empecemos a pensar en este otro tipo de soluciones y en este otro tipo de estrategias y en esta manera de ver el recurso hídrico de una manera distinta para gestionarse de una manera distinta que hace que sigamos haciendo las cosas de una manera muy convencional. Hay cosas muy simples que podemos hacer en los hogares, como este de reutilizar el agua de la lavadora, por ejemplo. Es una cosa que podemos hacer en nuestros hogares cuando utilizamos el agua del último ciclo que no está tan sucia para regar las plantas. Las plantas pueden con ese poquitico de jabón que todavía hay ahí. Podemos utilizarla para lavar ese día el baño, por ejemplo, ¿cierto? Hay cosas que podemos hacer como usar bien el agua. O sea, cuando nos duchamos, cerremos la llave cuando no la necesitemos. Mientras el agua se calienta, pongamos una poncherita y recojamos el agua caliente. Utilicemos, cuando vayamos a descongelar los alimentos, utilicemos unos recipientes con agua y no pongamos el alimento debajo de la llave. Reguemos las plantas en las mañanas o en las noches para que no se evapore tan fácil. Entonces hay una serie de estrategias que nosotros desde nuestros hogares podemos desarrollar, pero digamos que la invitación con esta charla o con este conocimiento que queríamos compartir con ustedes y que esperamos nutrir con sus comentarios y con sus preguntas, es darles una reflexión de que tenemos un problema a nivel mundial y que tenemos que dejar de sentir que tenemos el tema del agua resuelta en Colombia y que es una cosa que tenemos por sentada, que abrimos una llave y el agua está ahí y el agua después se va y no sabemos de dónde viene ni qué pasa después con ella. Y lo más, hay una reflexión muy importante que yo quiero que quede con ustedes el día de hoy, es esta que se muestra en esa imagen. El agua empieza acá, perdón, el mar empieza acá. El mar empieza en los sifones que tenemos cada uno en nuestras casas. El mar empieza en las quebradas que pasan por los lugares en donde vivimos, en esas rejillas que vemos en las calles. Ahí empieza el mar. Toda esa agua va a llegar al mar. Entonces empezar a ser también un poco más conscientes de la manera en la que nosotros estamos utilizando el recurso, de lo que está pasando a nuestro alrededor, para al menos pellizcarnos un poquito y empezar por ahí, por pellizcarnos y por empezar a preguntarnos cosas. Esta ha sido como la charla de hoy. Veo que hay unas preguntas, ya voy a empezar a solucionar las preguntas que tienen. Les agradezco mucho por compartir este espacio con nosotros. Al principio les pido nuevamente excusas por lo que pasó. Estábamos un poquito nerviosas y yo creo que eso tuvo ahí como alguna incidencia. Esta es la primera charla, esperamos contar con ustedes para las otras charlas que se vienen y también contarles que vamos a tener unos cursos virtuales donde vamos a ahondar en estos temas y donde también pensamos programar cursos en aquellos temas que ustedes en el formulario nos contaron que querían conocer. Recuerden entonces que esta iniciativa lo que quiere es movilizar conocimiento, movilizar prácticas, visibilizar prácticas, empezar a pensar en otras cosas diferentes. Entonces la invitación para que estén muy enterados de los cursos, la programación sale a final de esta semana, inicios de la semana entrante, y también una invitación para que nos sigan en nuestras redes sociales, entonces de todo lo que vamos a hacer, y por acá se las dejamos, mientras voy a leer algunas de las preguntas que tenemos por acá. Por ejemplo, acá está una: ¿qué solución se le podría dar en el caso del río? Posibles soluciones a esta problemática. No sé del río a qué particularmente se refieran. Dice: aporte del ser humano y sus producciones, que otros casos contaminan de forma natural. Nosotros somos los que contaminamos, porque los animales también se nutren y generan pues como sus excreciones propias, pero no son tan voluminosas como para que necesiten un sistema de depuración. Nosotros como seres vivos, como seres humanos, somos los que hemos tenido pues como unas incidencias importantes en el recurso hídrico a través de toda nuestra actividad antrópica. Entonces somos nosotros. En el caso de Bogotá, ¿cómo se puede mejorar el uso de las aguas residuales? Ya lo que pasa es que para responder esa pregunta yo tendría que tener una información muchísima más amplia del territorio y de lo que pasa en Bogotá, de lo que pasa en la sabana de Bogotá, de las actividades que se generan en la sabana de Bogotá. Bogotá es una ciudad inmensa y por la misma inmensidad de la ciudad creo que es una oportunidad incluso que se puede presentar con todas las zonas aledañas, con lo que, no sé, con todas las zonas que están cerca de la ciudad, incluso con las zonas rurales que hacen parte de la ciudad. En Ciudad Bolívar todavía hay muchísimas zonas rurales, en La Calera, en Chía. Entonces,
Tendría que tener una información más acertada del territorio, pero con toda seguridad hay oportunidades de reuso de agua. Hay una legislación colombiana que es de reuso, que es la resolución 1207. Sin embargo, desde mi percepción personal, creo que se queda muy cortica y que las cosas tienen que ir muchísimo más ambiciosas. Y también dentro de la legislación colombiana cada vez ir abriendo más la brecha a explorar esos otros usos del agua, porque no la vamos a tener por siempre. El agua no es un recurso infinito, es un recurso finito. Dice, ¿qué se podría hacer con la isla de basura? Esa es una muy buena pregunta, lastimosamente no tengo la respuesta. Sé que cada vez se le va sumando cada vez más y más material. El problema es que el mar es un tema, es una masa inmensa de agua. Entonces, para solucionar, para evitar que llegue al mar, para mí las respuestas nosotros tenemos que solucionar acá, acá. Y cuando digo acá es empezar por la casa, por la empresa en la que trabajamos, por el lugar en donde estudiamos, acá, por las ciudades, por los pueblos, por los barrios, por el territorio, para evitar que el problema llegue allá, donde ya es una cosa tan grande que es muy, muy difícil de solucionar. ¿Qué compuesto químico puede ayudar a una rápida floculación y coagulación de sedimentos en aguas de minería? Tendríamos que ver cuál es la composición química de esa agua de minería en particular, porque la minería siempre pensamos en minería de oro, pero nosotros utilizamos muchos otros materiales y explotamos muchos otros materiales que no son solamente el oro, por ejemplo, para producir cemento. Entonces, hay unos materiales que se tienen que utilizar. Entonces, ¿cuál es la método para coagular y flocular? Eso para ello hay que tener una composición, una caracterización completa del agua, hacer unas pruebas de tratabilidad, porque puede que ni siquiera con la coagulación sea suficiente, sino que haya que utilizar precipitación u oxidación, pero todo eso depende de una información primaria y básica siempre en todos los casos, que es saber la composición física, química, biológica del agua con la que se va uno a enfrentar. ¿Cómo sería la forma viable para el real tratamiento y no continuar con la contaminación? Lo primero es dejar de hablar de plantas de tratamiento y hablar de sistemas de tratamiento. Un sistema de tratamiento, la planta es la infraestructura y yo puedo tener una infraestructura muy bonita que el equipo de ingeniería se diseñó, construyó y quedó una belleza. Pero cuando hablamos de sistema, no solamente estamos pensando en la infraestructura física, sino que estamos pensando en la operación y el mantenimiento. Y la operación y el mantenimiento son vitales para que una planta de tratamiento funcione. Entonces, primero, no pensar más en plantas, tenemos que pensar en sistemas y hacer una tarea muy juiciosa y de mucha filigrana en esa etapa de diseño, en conocer el agua a la que yo me estoy enfrentando, conocer el entorno, tener una visibilización 360 de todos los factores que hacen parte de la ecuación del todo que yo les mencionaba ahora para hacer una buena tarea. Y en esos factores, no solamente los factores ambientales, entonces si yo voy a montar una planta de tratamiento, ¿qué tengo al lado? Tengo gente, qué tipo de gente tengo, cuántas son las poblaciones, cuáles son los impactos que yo voy a generar. Entonces es empezar a visibilizar todos los factores y no hacerle un zoom a una única cosita. Eso se llama tener una visión sistémica de las cosas. Es cuando yo soy capaz de tener una visión mucho más amplia de todo el espectro, es una pintura completa, entonces donde yo puedo proponer soluciones que realmente den respuesta no solamente a este tema de saneamiento de agua, sino que yo no vaya a generar un problema cuando estoy saneando el agua. Los malos tratamientos de aguas residuales afectan a la calidad del aire. Cuando estamos hablando de tratamientos biológicos, tal vez sí, tal vez. Pero no es una respuesta así absolutamente certera y no es en todos los casos, ¿cierto? Porque tenemos generación de vapores, sobre todo, o de gases, sobre todo en los tratamientos biológicos. En los tratamientos químicos, a veces, no siempre. Creo que antes de hablar de tratamientos aerobios o anaerobios en el tratamiento de aguas, es importante mencionar las grasas ISAM que afectan el proceso. Claro, las grasas hacen parte de esa parte preliminar o de la separación física, porque yo primero retiro grasa y después hablo de un tratamiento biológico. Cuando pensamos en configurar un sistema de tratamiento de agua, lo que yo les decía, cantidad de agua, cómo está mi agua, y ya sí es seleccionar unas unidades de tratamiento que entre ellas se acoplen. Entonces, si tengo un tratamiento biológico, antes tienen que suceder unas cosas. Tengo que remover sólidos, tengo que remover grasas. Dependiendo de la cantidad de jabones, tengo que ver si me preocupo por ellos o no.
Y lo mismo, o sea, si tengo un agua residual de una industria, ¿qué tipo de industria es? Si tengo unos sólidos, ¿qué tengo que hacer antes del corazón del tratamiento como tal? Es que tengo que hacer antes y qué tengo que hacer después. Por ejemplo, en los casos que yo les mencionaba ahorita de reuso de agua, en San Diego, por ejemplo, o en Namibia, que las llevan a condiciones de agua potable con toda seguridad, tienen que tener un sistema de desinfección buenísimo y un sistema de tratamiento terciario mucho más fino, que son operaciones físicas como filtración con membranas, por ejemplo, que es una súper buena alternativa, además de los filtros convencionales que se tienen o procesos de absorción química. Entonces, eso depende mucho de yo qué tengo, qué me llega y qué voy a entregar, ¿cierto? ¿Qué más se puede hacer con los lodos no reciclables y que no son aptos para compostaje? Esta es una excelente pregunta y creo que todavía muchos no la hacemos porque lo que se hace es que se disponen con un gestor. Si no son biodegradables o no son compostables, lo más probable es que se dispongan como residuo peligroso. Y al ser dispuesto como residuo peligroso, el gestor de ese residuo peligroso lo que hace, ya dependiendo de ese tipo de residuo peligroso, es que lo entierra o lo incinera o ya mira qué le da. Pero este tema, en esa ecuación del todo, qué pena que lo repita tanto, pero me parece muy interesante, es que, listo, el agua quedó lista, pero ¿qué va a pasar con el lodo? Lo más interesante que podría hacerse es que ese lodo se aproveche, porque ese lodo va a tener unas condiciones o va a tener unas particularidades químicas interesantes que van a hacer que alguno de esos elementos que hay ahí sean aprovechables. El tema, y sabemos que eso lo hemos visibilizado y lo hemos hablado varias personas, el tema de la relación beneficio-costo, que a veces producir o tener ese bien o ese mineral o ese componente desde cero sale mucho más barato que haciéndolo del aprovechamiento del lodo. Entonces tiene que seguir avanzando en investigación para cerrar esa brecha económica, porque se tiene que cerrar para que estas cosas puedan suceder. ¿Cuál es el tratamiento sistema óptimo para remover fenoles en el agua? Depende con lo que esté acompañado los fenoles y depende de las concentraciones del fenol, pero para los fenoles es súper bueno el tema de oxidación avanzada, por ejemplo. Da muy, muy buenos resultados para hacer remoción de fenoles. Estrategias para reusar el agua residual en comunidades rurales con recursos económicos limitados. En las comunidades rurales, lo que es en aguas residuales, digamos que no, hay una realidad, y es que las poblaciones, o sea, las ciudades cada vez se van a llenar más de gente, cada vez va a haber una migración más grande y vamos a ser cada vez más masificados, y en la ruralidad se va a ir despoblando un poco, o sea, van a haber menos personas viviendo allí. Entonces, en aguas residuales se habla de sistemas centralizados, pongamos ejemplo Medellín y Bogotá, que son plantas grandes que dan respuesta a las necesidades de toda la ciudad, y plantas descentralizadas, que es lo que puede ocurrir en un pueblo, y operaciones in situ, tratamientos in situ, que es lo que pueden ocurrir en pequeñas casas, en pequeños conjuntos de casas. Creo que es un piloto muy interesante y que hay cosas que se pueden hacer cuando se reusa, porque la ruralidad tiene una vocación agrícola, entonces esa agua yo no la voy a verter, yo voy a hacer un campo de infiltración o voy a hacer un pozo de absorción, pero voy a buscar que desde la ingeniería yo esa agua la pueda recoger otra vez y pueda irrigar los campos. Es una cosa como esa. ¿Cómo cerrar la brecha de lo económico? Ahí tenemos otra vez que echar mano. Esto no es un tema que desde lo técnico solamente se pueda solucionar. Acá hay un tema también de gobernabilidad y de gobernanza del agua, que de pronto más adelante podemos hablar de eso. Y es también como desde los gobiernos y desde las miradas de los gobiernos nacionales empiezan a catapultar este tipo de proyectos para que se conviertan en realidades. Nosotros tenemos experiencias particulares que hemos hecho con reuso de agua en empresas, y en vez de encontrar por parte en algunas ocasiones de las autoridades ambientales como, hey, qué bueno que están haciendo esto, lo que hemos encontrado son trabas para ejecutarlo. Entonces, ese tema desde la parte de la gobernabilidad del agua tiene que quedar resuelto. Sin embargo, se pueden empezar a caminar ideas sobre eso, a caminar procesos o pilotos enfocados a que ese tema en las comunidades rurales sea una realidad. Y me dicen, bueno, faltó el tema de grasas, mi normatividad vigente, es que esto es muy, muy, muy extenso y paso está el curso. Entonces los invitamos a que se sumen al curso, porque en el curso todas estas cosas que hablamos las vamos a tratar con un mayor grado de profundidad, donde vamos a hablar de legislación, de cierto tipo de contaminantes y cómo se comportan. Entonces, esta es una abrebocas, realmente. Queríamos antojarlo.